Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y vamos a hablar de dos temas. El tema 12, que es el reglamento interno del trabajo del artículo 422 al 425, y lo que es el tema 13, que este es la modificación, suspensión y la terminación de las relaciones colectivas del trabajo, que estos son del artículo 426 al 439. Y mi equipo está conformado por Diego Armando Leija, Clara Lisbeth Hidalgo y su servidora Ana Gabriela. Y lo primero que vamos a ver es sobre el reglamento interno de trabajo, el concepto, el proceso, el contenido. Y primero que nada, ¿cuál es el concepto legal del reglamento interno? Según el artículo 422, es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones de una empresa o establecimiento, que estos regulan aspectos como horarios, salarios, descansos, los permisos, los sanciones y procedimientos. Y pues esto nos ayuda a prevenir conflictos entre empleados y pues de la empresa también. Siguiente, por favor. El contenido legal del reglamento interior de trabajo. El contenido, según el artículo 423, debe tener horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Esto quiere decir que tengan establecido pues sus horas. Por ejemplo, en mi empresa tienen establecido, por ejemplo, que un área salga de 11:30 a 12, media hora de comida, y así para que pues el comedor no se sature de gente. Y también tienen pues sus 20 minutos de break. También deben de tener un lugar y momento en que deban comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Los días y lugares de pago. Normas para prevenir los riesgos de trabajo, instrucciones para prestar los primeros auxilios, labores insalubres y peligrosos que no deben desempeñar menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Es decir, por ejemplo, también en mi empresa, las personas que están embarazadas, las chavas, las mandan a un área donde no corran riesgo, y ese pues es su área. Y por último, el tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos. Y pues estos son algunos aspectos que debe contener el reglamento interior de trabajo. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo del reglamento interno de trabajo, aquí vigente en Nuevo León. Este reglamento es del Ayuntamiento de Monterrey, y lo que viene, o lo que es, pues es un PDF de 47 páginas, que lo que contiene pues es todo lo que deben de hacer las personas de ayuntamiento, etcétera, lo que debe, sus responsabilidades, su proceso, lo que tienen que aportar al ayuntamiento, sus actividades. Y la otra imagen pues es el final del PDF, de lo que contiene, y pues que es vigente del 15 de agosto del 2024. Y pues este es un ejemplo para que se den pues una idea, que es básicamente un documento. Y ahora seguimos con lo que es el procedimiento para elaborar un reglamento interno de trabajo. Que una vez que tengan claras cuáles son las partes para redactar un reglamento interno de la empresa o de su trabajo, y ya tengan justo todas las partes o los pasos que deben de tener o que quieran en este reglamento interno, pues lo primero que deben de hacer es ver el diagnóstico de la empresa. Aquí lo que se hace es recopilar la información y analizar los problemas más frecuentes entre los trabajadores y el empleador. Después está la marca el contexto legal, que aquí es a la hora de delimitar una serie de conductas, es crucial tener conocimiento sobre la ley del país para que se rijan pues las normas. Después está la aprobación de tu equipo
perdón, después está la reunión entre directivos, que aquí es la escucha activa que puede ayudarte a comprender pues ese lado y completar con algunas propuestas para reglamentar las condiciones entre empleados y los directivos. O sea, llegar pues a acuerdos de qué se quiere someter en ese reglamento, qué debe llevar, etcétera. Después está la aprobación de tu equipo, que en este es pues que al igual que los directivos, es importante que cuentes con la versión y las ideas de los trabajadores para redactar un acuerdo y unas normas de conducta favorables para ambas partes, tanto para el trabajador y como el empleador. Después está la aprobación del TIR y como sexto está pública y comunica el reglamento interno del trabajo, establece un protocolo de publicación, es decir, pues que todos los trabajadores y pues los empleadores conozcan ese reglamento, se haga público, se conozca, se haga saber y comunicar todos los puntos de forma efectiva y transparente, tanto para los trabajadores como para el empleador, que ya forman parte de esa plantilla o de tu empresa, como para los que se encuentran en un proceso o los que apenas van a entrar, etcétera. Y por último, mide y evalúa los resultados, es decir, pues checar cómo vas, si tienes que actualizar algún punto de tu reglamento, hacer encuestas de cómo vas, y eso quiere decir con medir los resultados. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Algunas sanciones por violación del reglamento interno del trabajo. Según el artículo 992 al 1010, el patrón que viole las normas contenidas en el reglamento interior del trabajo se le impondrá una multa por equivalente del 50 a 500 veces la unidad de medida y actualización. También se puede suspender de empleo y sueldo, se puede privar de eso, siempre y cuando la empresa cuente con su reglamento interno que lo evalúe. También está la inhabilitación para ascensos, es decir, pues no puede subir de puesto, etcétera, es traslado. Y por último, el despido disciplinario, que este ya va más cuando es una sanción más grave, cuando este, el reglamento interno no se llevó a cabo, ya se aplica lo que es el despido. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y este es un video que explica sobre el reglamento interno de trabajo y qué pasa si no cuentas con el RIT. Sancionas a tus trabajadores, pero no tienes un reglamento interno de trabajo, ¿esta sanción puede calificarse como ilegal? Que toda empresa emprendedor conozca que para poder sancionar a un trabajador, ya sea amonestación, suspensión o despido, es necesario que puedas tener un reglamento interno de trabajo, sobre todo para la amonestación y suspensión. Recuerda que el reglamento interno es el documento básico mediante el cual contiene los derechos, los deberes, las obligaciones de los trabajadores y también de las empresas. Por lo tanto, recuerda que el reglamento interno, al contener normas tan internas, es necesario que pueda ser implementado. Para que ese documento pueda tener toda la legalidad posible, tienes que presentarlo ante el Ministerio de Trabajo. Imagínate tener un RIT en el cual se indique que los trabajadores no tienen derechos laborales. Obviamente va a ser declarado como ilegal, así que es necesario que tenga el check, la aprobación del Ministerio de Trabajo y que asimismo pueda contener todas las normas laborales actualizadas. Recuerda que el Ministerio de 61 licencias laborales exige regular las nuevas leyes de implementación contra el hostigamiento sexual, la ley que busca erradicar la igualdad salarial, entre otras obligaciones legales laborales. Si buscas adquirir este documento, puedes escribirnos al interno que con mi equipo de abogados laboralistas podemos implementar este reglamento interno de trabajo para que tú te despreocupes y puedas ordenar tu negocio. Entonces, básicamente, un reglamento interno es el documento que respalda a la empresa para poder sancionar a algún empleado por mala conducta, los descansos, ahí deben de venir claros las horas de comida, etcétera. Y ahora vamos a continuar con el tema 13 y los dejo con mi compañera Clara. Bueno, pues buen día, me presento, mi nombre es Clara Hidalgo y yo les voy a impartir lo que es el tema número 13,
que se va a tratar sobre la modificación, suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo, o también conocida como CCT. Pues vamos a empezar primeramente con la modificación. ¿Qué se refiere a la modificación? Pues es un procedimiento legal que le permite a las empresas ajustar las condiciones laborales. Entre estos, pues se tiene que tener condiciones y causas justificadas. Condiciones, pues son cambios en jornada de trabajo, en los horarios, en turnos, también en cuestión en salario, sistema de trabajo y también las funciones que imparten, ¿no? En causas justificadas, estas más que nada, adelante se van a explicar un poquito unas de ellas, que son las económicas, pues cuando hay cambios financieros negativos en técnicas, pues son medios en instrumentos de producción. En organizativas, pues son modificaciones en sistemas y métodos de trabajo. Y en producción, pues son las variaciones de los productos, ¿no? Aquí tengo un ejemplo o varios de casos reales, lo que son la reducción de jornada laboral. Aquí un caso real es en la empresa como Panasonic y Tridonex, que pues obviamente se han reducido las 45 horas semanales. Incorporación de home office, pues obviamente también durante la pandemia muchas empresas optaron por esta alternativa. Tenemos ahora lo que son la suspensión temporal de prestaciones. En un ejemplo real, pues son los sectores hoteleros, donde se acordó un sistema de suspensión temporal, que son los repartos de utilidades y bonos. También tenemos lo que son las cláusulas sobre contingencias sanitarias. Por decir algunas condiciones de trabajo, pues comenzaron a incluir cláusulas para futuras contingencias sanitarias, pues ya ocurrido por lo del COVID-19. Y por último tenemos lo que es la legitimación de contratos colectivos. Aquí pues se basa en lograr legitimar más de 30,000 contratos, mientras que otros pues no se pudieron cumplir. Aquí tenemos lo que es un video sobre las condiciones que causó pues, la pandemia, ¿no? Dichos cambios, la reforma laboral ha generado cambios trascendentales para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos. De acuerdo con la Coordinadora General de Registros de Contratos Colectivos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con dichos cambios, los sindicatos que quieran representar a los trabajadores deben contar con una constancia de representatividad. El sindicato tendrá que acudir a ese centro de trabajo, lograr un convencimiento con los trabajadores y obtener por lo menos el 30% de firmas de los trabajadores que en este caso acrediten que él va a ser el que los represente. Una vez con esos requisitos, solicita la obtención de la constancia de representatividad. En el programa de Justicia TV sobre la reforma laboral, conducido por Miguel Carbonell, abordaron el tema de la reforma del teletrabajo, que derivado de la pandemia aumentó y que fue materia de un decreto de modificación a la Ley Federal del Trabajo. La pandemia obligó a generar una regulación más clara, sobre todo de cómo se debe de dar este tipo de teletrabajo, en donde, bueno, pues las personas se quedan a realizar una actividad a veces mixta, ¿no? Desde sus casas, y bueno, que al final, pues eso debe de quedar debidamente establecido en cuanto a horarios, el tipo de prestaciones. Poder Informativo, Laura Murillo. Bueno, ahora continuamos con las principales causas de estas modificaciones. Aquí pues yo les estoy poniendo lo que son ejemplos, ya también como mencioné anteriormente, que es la reducción de la jornada laboral en México. Pues aquí un poquito del resumen de lo que es del video, pues la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación gradual de la reducción de jornada laboral, que son de 48 a 40 horas semanales. Y el otro tema pues, que anunciamos el día de hoy es la jornada laboral de 40 horas.
Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer. Por eso me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Ahora continuamos lo que es con otro ejemplo, que es una demanda por condiciones inadecuadas que se presentó en este abril en un hotel, donde los trabajadores denunciaban una sobrecarga de trabajo, escasos recursos y falta de conciliación familiar, donde aquí la nota pues los muestra como un acuerdo histórico de los trabajadores justamente en este hotel. Y ahora tenemos lo que es la suspensión colectiva de trabajo. ¿Qué hace que ocurra una suspensión? Pues más que nada ocurre o pasa cuando se interrumpe temporalmente la relación laboral entre un empleador y grupo de trabajadores. Durante este periodo los empleados no están obligados a prestar sus servicios y por obvias razones el patrón no está obligado a pagar salarios. Esta medida se aplica cuando ocurren causas extraordinarias que impiden la continuación normal de los labores. Un ejemplo actual que tenemos es sobre la planta de Volkswagen en Puebla, donde supuestamente hay violaciones laborales. Aquí tenemos otras causas de suspensión que ocurre, por decir, a fuerza mayor. Sería un ejemplo como terremotos, incendios, inundaciones, etcétera. También lo que es por falta de materia prima, pues obviamente cuando no se puede continuar lo que es la producción. Exceso también de producción, pues cuando hay una caída en la demanda, ¿no? Que obliga a reducir la actividad. La explotación tenemos cuando no se puede operar sin generar pérdidas significativas. También tenemos lo que son la falta de fondos. Aquí se presenta cuando no se pueden conseguir créditos, inversiones o otros ingresos. También tenemos lo que es la imposibilidad de continuar los trabajos por causa ajena. Aquí es más que nada por la interrupción de servicios o otras clausuras. También tenemos lo que es la suspensión de labores. Aquí pues un claro ejemplo es lo que ocurrió durante la pandemia del COVID-19. Bueno, y ya los dejo con mi compañero Diego, que les va a dar el tema de indemnización máxima. Buenas noches, agregando lo que dijo mi compañera Clara, yo les hablaré, me va a tocar hablar sobre la suspensión y la terminación colectiva de las condiciones de trabajo, además de cuándo se detienen o terminan las labores de un grupo de trabajadores, ya sea por causas ajenas a su voluntad o la del patrón. También les explicaré un poquito de las causas y algunos ejemplos de las indemnizaciones. Ok, para empezar con la indemnización máxima que debe pagarse a los trabajadores afectados por la suspensión colectiva de las condiciones de trabajo. Bueno, en el artículo 429 nos habla que el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal. Esto aparte debe pagar al trabajador un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder el mes. En el artículo 430 nos menciona que el tribunal fijará lo que es la indemnización que debe pagarse a los trabajadores considerando el tiempo estimado de la suspensión que se hizo y la posibilidad de que consigan otro empleo. Esto sin exceder el mes de salario. Siguiente. Ok, algunas
Hay tres formas, o les mencionaré tres formas en las que se reanudarán los trabajos después de la suspensión colectiva de las condiciones de trabajo. La primera es por resolución del tribunal. Aquí el tribunal puede ordenar la reanudación del trabajo cuando determine que han desaparecido las causas que originaron la suspensión. Aquí, más bien, el tribunal lo que hace es observar o identificar si los problemas que se ocasionaron ya están resueltos para que se pueda reanudar lo que es el trabajo. La segunda es por acuerdo entre las partes. Aquí en lo que es el patrón y los trabajadores pueden acordar reiniciar labores si es que consideran superada la causa de suspensión. Sin embargo, esto no se puede hacer hasta que tenga una validación del tribunal. La tercera es por vencimiento del plazo autorizado. Aquí, si la suspensión fue por un tiempo determinado, al terminar dicho plazo, el trabajo debe reanudarse automáticamente, salvo que se pruebe una prórroga. Es decir, no sé, pasó un problema grave, pero dicen en un plazo en una semana o en 2 semanas tienen que reanudar con las actividades, Entonces, pasando ese tiempo, pues ya obviamente tienen que trabajar. Siguiente. Ok, la terminación colectiva de las condiciones de trabajo. Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando se pone si se pone fin a las relaciones laborales de un grupo de trabajadores dentro de una empresa. Esto ocurre por una causa que afecte tanto al empleador como a los trabajadores. Esta situación se puede originar por varias razones, como lo que es la reestructuración empresarial, la crisis económica, problemas financieros o incluso el cierre definitivo de la empresa. Un ejemplo de esto, de lo que es la terminación colectiva de las condiciones de trabajo, pues les puse como ejemplo lo que es la empresa Tecnoglobal, SADCV. Decide eliminar su área de soporte técnico presencial en varios estados debido a una reestructura organizativa que centraliza todo el servicio de forma remota. Esto hace necesarios 50 puestos de trabajo. Eh, la empresa solicita al Tribunal Laboral la terminación colectiva por causa organizativa. Una vez autorizada, paga a los trabajadores a su indemnización legal, lo que son 3 meses de salario, 20 días por año trabajado y prestaciones proporcionales, lo que es el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Esto básicamente, cuando se crean o se cambian el trabajo, pues obviamente tienen que hacer un recorte de personal. Siguiente. Ok, les mencionaré algunos ejemplos de las causas de terminación colectiva de las condiciones de trabajo. La primera, pues, es el cierre definitivo de la empresa o establecimiento. Un ejemplo, pues, sería cuando una empresa de calzado cierra por quiebra y tramita ante el tribunal la terminación colectiva de sus empleados. En pocas palabras, es el cierre permanente de la empresa por decisión del patrón. El segundo es la incosteabilidad notoria y manifiesta. Un ejemplo, pues, sería una mina que opera con pérdidas constantes. Obviamente aquí el negocio deja de ser rentable, es decir, ya no le genera tantas ganancias. Siguiente. La tercera son las causas técnicas. Aquí son los cambios en tecnologías o en los métodos de producción que hacen algunos puestos de trabajo se vuelvan absolutos. Un ejemplo de esto sería cuando se implementan lo que son tecnologías, robots, que básicamente incluye 5 trabajadores. Por ejemplo, no sé, si pusieron en un área de trabajo una tecnología, o sea, un robot, en donde antes se hacían esa operación 5 trabajadores, entonces van a hacer recorte de personal. La cuarta es la muerte del patrón. Esto, pues, tras la muerte del dueño de un taller mecánico, el negocio cierra y se liquida el personal. Es decir, cuando básicamente el empleador fallece y no hay quien continúe el negocio. Básicamente esto se hace cuando el negocio no es tan grande, por así decirlo. La quinta causa, pues, son las causas equivalentes que hagan imposible el trabajo. Esto podría ser un centro de eventos que es destruido por incendio y no pueden reabrir por falta de recursos. Esto también puede ser por situaciones graves que impiden continuar con la relación laboral. Siguiente. La sexta causa es la violación por normas de seguridad. Aquí un ejemplo, pues, sería cuando una planta que recibe múltiples sanciones por violaciones de seguridad puede ser obligada a cerrar hasta que se cumplan las normativas, llevando a la terminación de los contratos laborales.
Bueno, más bien aquí es incumplir las normas de seguridad laboral, como bien lo dice. Un ejemplo pues sería también como un mal control de químicos que afectan al medio ambiente, o cualquier otra cosa que afecte a las personas de alrededor. Esto puede obligar a a la empresa a cerrar temporal o permanentemente de acuerdo a qué tan grave fue el suceso. La séptima causa es el orden social. Aquí son los cambios en la demanda de productos o servicios o cambios en la legislación que afecten a la viabilidad de ciertos negocios. Eh, Obviamente la disminución de la demanda de productos o que no se esté vendiendo bien el producto o los servicios, esto puede ocasionar que la empresa quiebre también, o sea, que la empresa quiebre y pueda cerrar. Siguiente. Bueno, a continuación les mostraré un video de la La suspensión suspensión temporal temporal colectiva de de las las relaciones de relaciones. trabajo se regula por los artículos 427 al 432 de la Ley Federal del Trabajo. La suspensión temporal de relaciones de trabajo puede ser motivada por 7 causas. 1. Fuerza mayor. 2. Falta de materia prima. 3. Exceso de producción. 4. Incosteabilidad temporal. 5. Falta de fondos. 6. Falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios. Y 7. Por contingencia sanitaria. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de ellos. Las y los trabajadores serán suspendidos de acuerdo al escalafón de antigüedad. De acuerdo al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón debe obtener la autorización del tribunal para la suspensión de labores o trabajos en los casos establecidos en el artículo 427 de la misma ley. En caso de contingencia sanitaria declarada por autoridad sanitaria competente, no se requiere autorización del tribunal. El tribunal fijará la indemnización a pagar a las y los trabajadores en todos los casos considerando el tiempo probable de suspensión y posibilidad de encontrar nueva ocupación. A excepción de la fracción séptima, es decir, por contingencia sanitaria. En este caso, el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores y trabajadoras una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. El sindicato y las y los trabajadores pueden solicitar cada 6 meses al tribunal verificar si subsisten las causas de la suspensión. Si no subsisten, se fijará un plazo para la reanudación de los trabajos. El patrón debe anunciar oportunamente la fecha de reanudación de los trabajos y notificar a las y los trabajadores. La suspensión temporal no afecta el derecho a la antigüedad de las y los trabajadores y el patrón está obligado a reanudar las relaciones de trabajo una vez superadas las causas de la suspensión. En caso de incumplimiento por parte del patrón de anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos, las y los trabajadores tienen derecho a la indemnización señalada en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Somos millones de trabajadores y trabajadoras en México, todas y todos tenemos familiares, vecinas y vecinos, amistades, que son trabajadores o trabajadoras. Compartamos esta información, para que conozcan sus derechos Si y quieres obligaciones, ya dale a la seguramente les siguiente. será de utilidad. Ok, bueno, agregando un poquito del video anterior, fue un poquito resumido de lo que les hablé anteriormente y de las indemnizaciones que se hablarán a continuación. Ok, la indemnización previstas en el caso de la terminación colectiva de las condiciones de trabajo. Nos menciona en el artículo 436 que la indemnización por terminación colectiva justificada es autorizada por el Tribunal Laboral por causas justificadas, como es el cierre definitivo, agotamiento de materia prima, la reestructuración, etc. Aquí los trabajadores tienen derecho a recibir una indemnización que consiste básicamente en los 3 meses de salario integrado por concepto de indemnización constitucional, también lo que es las proporciones proporcional de prestaciones, como son las vacaciones, aguinaldo o la prima vacacional. Siguiente. Nos menciona también que en el artículo 439, si la terminación no es justificada o no se acredita, aquí el patrón no demuestra ante el tribunal que existen causas justificadas para la terminación colectiva o no se lleva a cabo el procedimiento legal correspondiente. Aquí los trabajadores tienen derecho a una indemnización más amplia, como si se tratara de un despido injustificado, lo cual mantiene lo que son los 3 meses de salario integrado. Además de lo anterior, son los 20 días de salario por cada año trabajado y además la parte proporcional de prestaciones, como se lo mencioné anteriormente, que son las vacaciones, el aguinaldo y la prima vacacional.
Existen también algunos elementos que se consideran para la determinación colectiva de las condiciones de trabajo, lo cual les agregué dos, que son los acuerdos entre ambas partes, es lo que son la empresa y los trabajadores para establecer las condiciones de indemnización, lo cual a veces le perjudica mucho a la empresa, entonces hacen como un tipo de negocio, por así decirlo, dependiendo a quién se le beneficie. El siguiente son los plazos para reclamos. Las personas que son, por así decirlo, o sea, que se les haya terminado el contrato o que los corrieron, pues la ley establece un plazo específico para que los trabajadores presenten sus reclamos por despido, que generalmente es de 60 días después de que pasó el suceso. Siguiente. Eso sería todo por nuestra parte. Una pequeña conclusión de lo que les platiqué es la importancia de saber cuáles son las causas que tenemos nosotros como personas a la hora de que si hay un despido, si es justificado o injustificado, por qué razones la empresa puede correr o qué te tiene que beneficiar a ti o qué no te beneficia. Entonces, es muy importante como nosotros como estudiantes que vayamos al punto del mundo laboral, pues saber de estos puntos. Y pues ya, sería todo de nuestra parte.